el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre y la mujer que llenan su aljaba con esta bendición. La gloria al Señor. Estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 2. No cierre la Biblia, pero sí cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias esta hermosa mañana por la bendición que nos regalas de acompañar a mis hermanos de este hermoso pueblo, de esta hermosa iglesia de San Juan Palo Seco, donde tu nombre se exalta, se alaba y se glorifica. Pero muy en especial también te damos gracias por la vida de mis hermanos, padres, que esta hermosa mañana, esta tarde, vienen, Señor, a consagrar a esta criatura delante de ti. Oramos con humildad, con temor y temblor, que hables a nuestra vida como tú lo sabes hacer. Que esta tu poderosa palabra, que hoy se siembre en nuestro corazón, la pongamos por obra. Ayúdanos, amado Señor, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que seamos prácticos en ella. Espíritu Santo, toma este lugar que te corresponde, y lo que tú anheles y desees hacer, hazlo para la gloria de tu nombre. Con mucha humildad te decimos, habla que tus siervos oyen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al versículo 21, hermano. Lucas capítulo 2, versículo 21 al versículo 28. Es un contexto bíblico que muchas veces usted ha dado lectura, pero que en esta ocasión queremos explicar el trasfondo de este contexto. Amén. Dice la palabra así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lucas 2, 21 al 28. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos, siéntense. Gracias por darle reverencia a la palabra del Señor. No sé si por aquí tengan los nombres de los papás y de la criatura. Gloria al Señor para no equivocarme. Amén. Miren, hermanos, quienes traen la versión 60, arribita del versículo 21, hay un contexto, gloria al Señor. Y hay un título, para el contexto. Y este título para el contexto dice: presentación de Jesús en el templo. Eso dice la versión 60. Pero a mí me gusta irme siempre a las versiones más originales en las lenguas hebreas, arameas o griegas. Y por ejemplo, una de las Biblias que a mí me encanta muchísimo estudiar, porque tiene mucha raíz hebrea y aramea, es la Biblia Peshitta. Y en la Biblia Peshitta no dice presentación de Jesús. En la Biblia Peshitta, que es una Biblia que se apega mucho a la raíz hebrea, dice consagración de Jesús en el templo. El término más correcto, hermanos, no es tanto presentación. El término correcto es consagración. Cuando nosotros traemos a nuestro hijo, a nuestra hija al templo para que el pastor lo tome en los brazos y haga una oración, esta ceremonia, les decía al principio, requiere de mucha solemnidad, de mucho respeto, porque es una ceremonia que implica consagración. ¿Qué implica, hermanos? Consagración. En la Biblia encontramos diversos ejemplos de hijos que fueron consagrados, y esa consagración trajo para el hijo una bendición poderosa. Déjenme decirles que si en esta mañana alguno de ustedes, independientemente de la edad que ya tienen, no ha sido consagrado aquí en el templo, hermano, se está perdiendo una poderosa bendición. Esto que estamos hoy realizando no es una costumbre. Esto que estamos realizando, hermanos, no es algo de lo que la gente llama tradición. Esto que en esta ocasión estamos presenciando es un mandamiento ¿de quién? De Dios. Y los mandamientos de Dios, dice la palabra, que cuando las obedecemos siempre van a generar bendición. ¿Dan gloria al Señor? Así que, hermanos, si alguien no ha sido consagrado y ya tiene 70 años,
y ya no tiene a su papá porque ya está en la presencia de Dios, hable con el pastor y dígale: pastor, yo quiero ser consagrado. Amén. Lo que sí, ya no espere que lo abracemos, eso ya va a estar complicado, pero sí pida que sea, ¿qué, hermanos? Consagrado. Entonces la palabra empieza diciendo que a los 8 días Jesús fue, ¿qué, hermanos? Circuncidado. No fue consagrado todavía. A los 8 días Jesús fue circuncidado. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 17, búsquelo por favor. Si nos vamos a Génesis capítulo 17, en Génesis 17 encontramos que la circuncisión fue una señal de pacto que Dios hizo con Abraham a través de su hijo Isaac, dándole al Señor. Recuerden que Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo: Abraham, a través de ti haré una nación grande y bendeciré a las naciones de la tierra, y quien te bendiga lo bendeciré, quien te maldiga le maldeciré. Pero allá en casita voy a pedirle que, hermano, dé lectura el capítulo 17 de Génesis, porque en Génesis encontramos que la circuncisión es una señal de ¿qué? De pacto que Dios hizo con Abraham y con su pueblo Israel. Ahora aquí quiero explicar algo. La iglesia, hermanos, no está bajo la ley de Moisés. La iglesia está en el nuevo pacto que se ganó con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nosotros, como pueblo gentil, pero que ahora somos iglesia del Señor, no somos obligados a que los niños sean circuncidados. La circuncisión no es otra cosa, hermanos, que ir, los médicos lo hacen, se van al órgano genital del hombre, que es el pene, y en la puntita donde está el glande hacen un corte para quitarle esa telita. Eso es la circuncisión. Amén. Y déjenme decirle que aunque nosotros no seamos del pueblo de Israel y que no estemos bajo la ley del pueblo judío, si alguno de los hermanos dice: hermano Mique, yo quiero circuncidarme, es bueno, hágalo para la gloria del Señor. Dice la ciencia médica que tiene muchos beneficios la circuncisión. Si no lo quiere hacer, no se preocupe, no está obligado, porque somos ¿qué? La iglesia. Entonces Jesús a los 8 días que fue, hermanos, fue circuncidado. Seguimos leyendo y aquí viene algo muy importante que quiero hablar en esta hora. Dice: le pusieron por nombre, otra vez, le pusieron por nombre Yeshua en el hebreo, Jesús traducido al español. Amén. Le pusieron por nombre Yeshua, le pusieron por nombre Jesús. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Quiero brevemente, porque vi el programa y creo que me dieron nada más media hora, voy a desarrollar esta enseñanza bajo el siguiente título: la importancia de consagrar a los hijos. Dígalo fuerte: la importancia de consagrar a los hijos. Bueno, Jesús dice la palabra como primer aspecto que lo que tenemos que cuidar dentro de una consagración es el nombre que le ponemos a quienes, a nuestros hijos. A mí en esta ocasión, por todas las actividades que tenemos, personales, profesionales y espirituales, se me olvidó preguntar cómo se llama el niño, pero si no estoy mal, creo que se llama Isa, ¿está bien? Isa Osiel Camacho Dermos. ¿Estoy bien, hermano? Bueno, aquí tenemos a los papás, que es mi hermano Osiel. Dijo: mi hijo se tiene que llamar como yo. Amén. Y a la hermana Nuria. Bueno, como no les pedí a tiempo el nombre, realmente no pude investigar cuál es el significado del nombre, pero espero que ellos sí conozcan cuál es el significado, porque si hay algo que tenemos que cuidar mucho, hermanos, es qué nombre le debemos de poner a quienes, a nuestros hijos. Hoy está tan de moda la influencia de artistas, de futbolistas, de luchadores, de actores, de actrices, que de verdad, hermanos, estamos trayendo estos nombres, y estos nombres, en lugar de ser una bendición para nuestra vida, son una ¿qué? Maldición. En una ocasión me habló una hermana de cierta congregación con su esposo: hermano Mique, queremos que venga a oficiar la ceremonia de dedicación. Y les dije: con gusto voy, y como siempre lo hago, le digo a los hermanos que me invitan: hable primero con su pastor titular. Si su pastor autoriza, yo con gusto voy; si no, no, porque quien debe de hacer eso es el pastor de la congregación. No, ya hablamos con él, hermano, no hay problema, está autorizado, venga. Y en esta ocasión sí le dije: pero díganme por favor, ¿cómo se llama el nombre del pequeño, la pequeña? No, es una niña. Y me dieron el nombre, por respeto no voy a dar a conocer ese nombre. Y cuando yo escuché ese nombre dije: Dios, ¿por qué le pusieron así? Y le dije: hermano, ¿saben qué significa ese nombre? No, hermano, pero se escucha bien bonito, se escucha repadre, me decía. Es que no es que se escuche bonito o repadre, sino ¿qué significa ese nombre? Y le dije: mire, hermano, les di algunas bases.
les dije cómo tenían que investigar el significado del nombre. Y cuando ellos lo investigaron, me volvieron a hablar y me dicen, hermano Miki, ¿verdad que cometimos un gran error? Sí, el significado de ese nombre era cuerno. ¿Cuál era, hermanos? Cuerno. Entonces le dije, imagínese cada que usted le diga a su hijo, a su hija por su nombre se escucha bonito, pero por su significado, ¿qué le está diciendo? Cuerno, vete a la tienda por una coca. Cuerno, vámonos al templo. Imagínese, hermano. Entonces, nosotros, de acuerdo a esta ceremonia de consagración que Jesús, o que el sacerdote de Dios llamado Simeón realizó para con Jesús en el templo de Jerusalén, los padres cuidaron mucho esa parte. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, el nombre ni siquiera lo buscaron ¿quiénes? Los padres. Ese nombre fue dado ¿por quién? Por Dios. Según Mateo 1:21 dice que cuando el ángel Gabriel visitó a José, cuando José como que dijo, híjole, ya me enteré que mi futura esposa está embarazada y quería dejarla, le dice el ángel, no, José, no hagas eso, lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:21 le dice, y llamará su nombre Jesús, Yeshua. Y llamará su nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús o Yeshua en el hebreo significa salvador, significa sanador. Y Jesús vino a cumplir con ese papel. Todos los que estamos aquí somos salvos gracias a Él. Te voy a dejar una tarea. Y la tarea es que investigues qué significa tu nombre. Amén. Y espero que cuando venga usted me diga, hermano, que no sé por qué mi papá me puso así, hombre. Bueno, miren, en aquellos tiempos a lo mejor tu papá no era convertido. Y yo me acuerdo que allá en San Agustín, por ejemplo, los papás de 50 años o más, ¿sabes qué nombre le ponían a sus hijos? De acuerdo al día que nacían, se guiaban por el calendario. Y si en el calendario decía Narciso, pues te vas a llamar Narciso, ¿sí? Y si en el calendario salía Carlampio, pues te vas a llamar Carlampio. Eso era antes de conocer a quién, a Cristo. Cuando ya llegamos al conocimiento de Dios, tenemos que tener mucho ¿qué? Cuidado. Hago un pequeño paréntesis. Un día me dijo mi hermano Miki, la verdad ya investigué qué significa mi nombre y no me gusta tanto su significado, siento que no tiene bendición. ¿Puedo cambiarme el nombre? ¿Qué creen? ¿Qué le dije? ¿Que sí o que no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Le dije, recuerda que antes de que Abraham se llamara Abraham, ¿cómo se llamaba? Abraham. Dios le cambió el nombre. Recuerda que hubo un hombre que se llamaba Jacob, que su significado ¿qué es? Transero, usurpador. Y cuando él quiso vivir en la voluntad de Dios, ¿qué le dijo en esta lucha que tuvo con el ángel de Jehová? Bendícelo, no te suelto. Y la bendición que le dio fue, no te llamarás más Jacob, ya no más transero, no más ratero, no más usurpador, ahora será llamado Israel, príncipe de Dios. ¿Se vale o no se vale? Si tu nombre está generando maldición, sí se vale, hermanos, la Biblia lo aprueba. Amén. Y alguien dirá, hermano Miki, pero es que a mí me dedicaron de esa manera. Sí, hijo, pero Dios sabe que había un desconocimiento en aquella ocasión. Hoy, gracias a Dios nos ha abierto esta bendición. Recuerde que Pablo, antes de llamarse Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y dijo Dios, no, Saulo no, ahora será llamado Pablo. Recuerde que Sara, antes de ser llamada Sara, ¿cómo se llamaba? Saraí. Dijo Dios, no más Saraí, ahora serás Sara. Porque los nombres, hermanos, tienen poder. ¿Qué tienen los nombres? Poder. Por eso dice la palabra que el nombre de Jesús, escucha, dice el nombre es por sobre todo nombre. Cuando el diablo escucha que alguien dice Jesús, uy, imagínense, tiembla y huye, porque el nombre de Jesús es poder. Los nombres pueden generar bendición o maldición. El pueblo judío, dentro de sus bonitas costumbres en cuanto a los nombres, cuidan mucho. Pero los judíos que sí, hermanos, viven la Torá, la ley de Dios, porque los judíos ya muy modernos también, ellos hacen lo que quieren. Pero los judíos que se apegan a la Torá, a la ley de Dios, cuidan mucho el nombre que le van a poner a sus hijos, porque ellos tienen esta creencia. Escuchen, ¿qué creen ellos? Ellos dicen, en el nombre de una persona hay una palabra profética. En el nombre de una persona hay un destino. En el nombre de una persona hay un propósito. Y entonces ellos cuidan mucho el nombre que le van a poner a quienes, a sus hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
poner. Ahora, yo aquí le daría una sugerencia a los jóvenes que todavía no están casados, pero sueñan con casarse. Digan amén. Eso, ya vieron que sí, hermanos. Ahí están los jóvenes si se quieren casar. Me invitan, por favor. Les voy a pedir ese gran favor como siervo de Dios, que cuando ya ustedes se casen y tengan el pensamiento de generar descendencia, de procrear, con su esposo o con su esposa, doblen sus rodillas y díganle a Dios: Dios, indícame cuál es el nombre que le voy a poner a mi hijo. Indícame, revélame, Dios, cuál es el nombre que le voy a poner a mi hija. Y le voy a decir algo, dice la palabra, que si clamamos, Dios nos responde. Cuando mi hijo Jeremy estaba en el vientre de mi esposa y fue un embarazo de alto riesgo y nos decían que no iban a nacer, que iba a morir como los dos primeros que Dios tomó, yo me aferré a Dios con mi esposa y le dije: Dios, aunque sea el único, te pedimos por esa bendición, pero desde ahorita te pido, Dios, por el proceso que él está viviendo, dime, Señor, revélame qué nombre quieres que yo le ponga a mi hijo. Y así fui insistente con Dios. Y no te voy a decir que Dios vino y me habló audiblemente, no, pero Dios empezó a poner una inquietud en mi corazón, una inquietud. Y me gustó mucho un texto que está en Jeremías, cuando dice que Jeremías recibió una palabra de Dios y Dios le dijo: desde el vientre de tu madre te escogí para herencia a las naciones. Y yo agarré esa palabra, hermanos, y dije: vamos a cambiarle un poquito, no le vamos a poner Jeremías, que está traducido al español, vamos a irnos un poquito a la raíz hebrea y le pusimos Jeremy, pero que traducido al español es Jeremías. Pero porque yo tomé esa palabra: desde el vientre te escogí para herencia a las naciones. Yo sueño, y le he dicho a Dios, es mi sueño, yo sueño que algún día pueda ver que Dios use a mi hijo pese a la discapacidad que él tiene. Yo sueño que algún día mi hijo esté en las naciones predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo primero que Dios nos enseña dentro de una ceremonia de consagración es cuidar el nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice después que cuando estamos en el 22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar o para consagrar, que es el término correcto. ¿A los cuántos días tenían que purificarse las personas? Vaya al libro de Levítico, por favor. Busque rápido, hermano, el libro de Levítico capítulo 12. De gloria a Cristo, ¿no está con nosotros? Amén. Levítico capítulo 12, ¿ya estamos ahí? Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en el verso 1, verso 2: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, o sea niño, será inmunda ¿cuántos días? 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día, es decir, a los 8 días, se circuncidará al niño, pero todavía no podía ser llevado al niño al templo. Dice: mas ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, no podía ir al templo hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Primero, 7 días. Al octavo día se circuncidaba al niño. Después se tenían que quedar 33 días más. Si yo sumo 7 días más 33 días, ¿cuántos días son, hermanos? 40 días. Hasta los 40 días el niño podía ser consagrado. ¿A los cuántos días podía ser consagrado? A los 40 días. Dios no permitía. Ahora escuchen bien, yo felicito aquí a los hermanos, al hermano Ciel y a su esposa, porque la niña todavía, niño, perdón, porque el niño está todavía pequeñito. Pero no puedo felicitar a algunos papás que, a pesar de que conocen de la palabra, no hacen las cosas de la palabra. Hermanos, me ha tocado estar en ceremonias de consagración donde le digo a los papás: los papás, por favor, vayan a la entrada principal, como en esta ocasión, y voy a pedirle al papá que en sus brazos traiga a su niño o a su niña. Y cuando veo, pues el niño está más grande que el papá. Ya son niños de 12 años, 15 años, 18 años. Me ha tocado dedicar a 22 años, hermanos, personas de 22 años. Y le digo: pues voy a poner mi mano nada más y abrazarte, no mejor abrázame tú, le digo. Hermanos, Dios nos dice que debemos de consagrar a nuestros niños en los primeros días. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, espero que usted cumpla eso, por favor, y no transgredamos la ley de Dios. Bueno, dice que le trajeron ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén para consagrarle. Ahora escúchenme, aquí viene la palabra linda. ¿Para qué, hermanos? Consagrarle.
Aquí dice para presentarle, pero acuérdense que la palabra más original es consagrarle. ¿Qué significa la palabra consagración? Porque yo quiero que mi hermano Osiel y su amada esposa entiendan y comprendan en profundidad esta palabra, porque a partir de aquí hay una gran responsabilidad que Dios les delega a ellos. La palabra consagración en el hebreo es kadash. Diga kadash. Kadash. Y kadash, escuche qué quiere decir, hermano. Kadash quiere decir separar a alguien para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Qué significa la palabra consagración? Separar para cumplir con los propósitos de Dios. Hermano Osiel, juntamente con su amada esposa, esta mañana, esta tarde, ustedes vienen para decirle a Dios: Dios, yo me comprometo como papá, como mamá, que con tu ayuda mi hijo cumplirá tus propósitos. Ahora escuchen bien, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos los papás que estamos aquí, independientemente, papá, de cuántos años tengas, puedes tener 80 años, 70 años, 60 años, si tienes hijos, escucha, papá, estás un jaloncito de oreja de parte de Dios. Si tus hijos no están sirviendo a Dios, no has trabajado en el papel de la consagración. Si hoy, en lugar de que tu hijo esté en el culto, está en un campo de fútbol o está en otra cosa, papá, Dios te va a demandar un día cuando Dios te llame, porque no estás trabajando en el papel de la consagración. Déjenme decirles algo que le decimos a los hermanos de Peje cuando consagran a sus niños: quitémonos de nuestra mente la idea de que la consagración termina cuando el pastor toma al niño, menciona el nombre y hace una oración. Hermanos, ahí no termina la consagración, es lo contrario, ahí empieza la consagración. Ahí es donde se empieza. ¿Y cuándo va a terminar mi papel de papá para que esté consagrando a mi hijo de manera frecuente? ¿Cuándo? Cuando yo, papá Dios, me llame a su presencia, o cuando Dios llame a mi hijo a su presencia. Pero independientemente de cuántos años tenga mi hijo, si yo, papá, sigo siendo papá, yo tengo que velar porque mi hijo esté, ¿qué? Consagrado a Dios. Cometemos un gran error, papás, por nuestra cultura. Somos mexicanos y nuestra cultura mexicana comete muchos errores en cuanto a interpretación de la palabra. Pero hay papás que dicen: no, ya mi hijo es mayor de edad, que Dios lo ayude. No, papás, no. Claro que Dios lo va a ayudar, pero él sigue siendo mi hijo y yo sigo teniendo esa responsabilidad de que mi hijo esté siendo consagrado día a día. ¿A quién? ¿Cuántos bendicen al Señor? Si tu hijo tiene 50 años, papá, y tú tienes 80, si puedes hacerlo todas las mañanas, ve y pon tu mano y ora por tu hijo de 50 años. Si papá tienes más de 80 años y tienes un hijo de 60 años, levántate como lo hacía Job cada mañana, ve y bendice a tu hijo en el nombre de Jesús. Tenemos que tener presente, hermanos, que la consagración es de suma importancia. Entonces dice que a los 40 días trajeron a Jesús a Jerusalén para ser consagrado. Esto era para cumplir la ley del Señor, que ya vimos, hermanos, en Levítico 13, pero acompáñenme a Éxodo 12. Fíjense qué dice en Éxodo 12. Vayan por favor a Éxodo, capítulo 12, versículo 1. Bendiga a Cristo que está aquí. Es Éxodo 13, perdón, hermanos. Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 1 y 2. Amén. Dice de la siguiente manera en Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló, hermanos? Otra vez. ¿Quién habló? Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dijo Jehová? Mío es. Pero ¿cuál es la primera palabra del verso 2? Conságrame. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: conságrame al hijo primogénito. En la cultura judía había una costumbre muy linda, y que más que costumbre era la ley de Dios. Escuche cuál era. El hijo primogénito, es decir, el primer hijo varón, no era si quería o no quería. El primer hijo varón que nacía de entre los hijos de Israel tenía que estar al servicio de ¿quién? De Dios. Era de Dios.
Y también dice la palabra que los animalitos, hermanos, el primer borreguito que nacía, el primer torito que nacía, la primera, bueno, pongan otros animalitos ahí en cuanto a nombres. ¿De quién tenía que ser? De Dios. Pero ahorita vamos a enfocarnos en animalitos, vamos a enfocarnos en los niños. Dios dice: conságrame. Y ya vimos que consagrar es apartar a mi hijo para que mi hijo cumpla los propósitos ¿de quién? De Dios. Ahora váyanse al versículo 12, Éxodo 13:12. ¿Qué dice en el verso 12? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán ¿de quién? De Jehová. Les digo, nosotros en la iglesia ocupamos la palabra presentación, ocupamos la palabra dedicación, desde la versión 60 que tenemos, pero la palabra más correcta es consagración. Esta es la palabra más correcta. No estamos diciendo que no sea válido el término presentación o dedicación, son válidos, pero la palabra más adecuada es consagración. Ahora escuchen, entonces Jesús fue llevado al templo para ser consagrado, para cumplir esta ley, pero dice que cuando llegaron ahí, hermanos, vean que llevaban un par de tórtolas o dos palominos. ¿Qué llevaban los papás de Jesús? Un par de tórtolas. Ahorita les vamos a preguntar al hermano si él que trajo, si trajo sus tortolitas o sus palominos. Ahora, que si está bendecido, dice el Señor en la Biblia, que vamos a ver que el que estaba bien bendecido, ¿qué tenía que llevar? Un borreguito, hermanos. Amén. Yo hasta traje un coche diferente, dije a ver si cabe en la cajuela el borreguito. Regresen a Levítico 12, por favor. Vamos a ver para qué eran las tórtolas y los palominos. Estamos en Levítico 12, amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, vean qué dice el versículo 6. Levítico 12:6 dice: cuando los días de la purificación fueren cumplidos, es decir, a los 40 días, por el hijo o por la hija, traerá, ¿qué dice? Un cordero. ¿Qué tenía que llevar la familia? Un cordero, un borreguito. Pero hermanos, el mejor, amén, el mejor de palo seco, amén, el más gordito, el más bueno, el que cuando el hermano Mique le va a dar crunch, va a estar la mejor barbacoa. Bueno, no era para eso, hermanos, es para que ustedes no se me duerman. Siga, por favor. Dice: traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para quién era, hermanos? ¿Para quién era? Si hoy siguiéramos con esa ley, ¿para quién iba a ser el corderito que traería el hermano Cien? No, para el hermano Mique no. ¿Para quién era? Para el pastor Merlos. Pero bueno, ya no estamos en esa ley. Pastor ni modo. Seguimos. 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pero vean cómo termina el 8. Ahí está la clave. Dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Díganme, ¿qué llevaron los papás de Jesús? ¿Qué llevó José y María? ¿Llevaron un cordero? No. ¿Qué llevaron? 2 tórtolas o 2 palominos. No sabemos realmente qué fue. Amén. Ahora, ¿eso qué nos enseña? Que Jesús nació en una familia ¿qué? Humilde. Una familia ¿qué? Sencilla. Y no porque no haya querido nacer en lujos o privilegios, porque Él lo podía hacer. Él es el Dios único, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él nos enseña que siempre la humildad es una grande bendición. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántas tórtolas se tenían que llevar? 2. Si no habían tórtolas, palominos. O sea, palomas, pero machos, palominos. Ahora, ¿por qué creen que 2? ¿Por qué, Dios en la ley no establecía quiero 3 o quiero 4 tórtolas? ¿Por qué nada más 2? ¿O por qué no 5 palomas machos? ¿Por qué? En el versículo 8 está la respuesta. Escuchen, ¿por qué 2? Sigan leyendo, por favor. Dice: si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Fuerte, hermanos, dígalo fuerte. 1 para el holocausto y otro para la expiación. Si llevaba 2 tórtolas, uno era para el holocausto y otro era para la expiación. Les voy a dejar otra tarea, ya van 2 tareas que les voy a dejar. ¿Sale? La primera, ¿cuál fue? Exactamente, que busquen qué significa su nombre. Segunda tarea, me van a leer, por favor, de aquí a cuando Dios me permita regresar, les voy a preguntar las 5 ofrendas que habla el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 5. En Levítico encontramos 5 ofrendas. Capítulo 1,
la ofrenda encendida u ofrenda del holocausto. Capítulo 2, la ofrenda de oblación u ofrenda de comida. Capítulo 3, la ofrenda de paz. Capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Y del capítulo 5 en adelante van a encontrar la ofrenda de la expiación. ¿Cuántas ofrendas? 5. Ahora, presten mucha atención. Hace tiempo, cuando yo investigué esa parte, dije, a ver, pedían 2 tórtolas o 2 palominos, y la palabra dice que uno era para el holocausto y otro era para la expiación. Y nos vamos a Levítico y digo, Señor, la primera ofrenda es la ofrenda del holocausto, y la última ofrenda, la quinta ofrenda, es la ofrenda de la expiación. ¿Por qué Dios pedía la primera y la última? Eso tiene una explicación. La ofrenda del holocausto, escuchen qué significa la palabra holocausto. Holocausto significa consagración. ¿Qué significa, hermanos? Consagración. Y la palabra expiación significa redimir a alguien, perdonar a alguien, pero a través de un sacrificio. Entonces, la primera tortolita que moría era para que aquel niño fuera ¿qué? Consagrado a Dios. Y la segunda tortolita moría ¿para qué? Para que Dios perdonara los pecados ¿de quiénes? De los padres, específicamente de la mujer que había derramado sangre durante el parto. Porque acuérdense que Dios no permitía que alguien con flujo de sangre pudiese entrar ¿en dónde? En el templo. Ahora ya sabemos por qué 2 tórtolas o 2 palominos. Uno para la consagración y otro para la expiación. Seguimos. Dice después que entonces, hermanos, fue llevado Jesús a Jerusalén, al templo. Aquí hay una parte importante. ¿Dónde tenía que realizarse la consagración, hermanos? En el templo. ¿En dónde? En el templo. Hay hermanos que me han invitado y me han dicho, hermano Mique, ¿puede venir por favor a efectuar una ceremonia de dedicación o de consagración? Sí, hermano, deme la dirección, dígame el nombre del templo. No, hermano, es que no lo voy a hacer en el templo, lo voy a hacer en mi casa. Y le digo, hermano, busques a otro predicador, yo no puedo hacer eso. Y le doy la explicación. ¿En dónde se tienen que hacer las ceremonias de consagración? En el templo. Recuerde que en los tiempos de la ley, el templo, que no se llamaba templo, se llamaba tabernáculo, tenía 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el atrio había un altar que era el altar del holocausto, hecho de bronce y madera, y es ahí donde se efectuaban los sacrificios. Entonces, ¿dónde tenemos que realizar las ceremonias de consagración? En el templo. Por favor, papás, aunque no te caiga bien el pastor, que hay algunos que así son, no debes de transgredir la ley de Dios. Tu hijo, tu hija debe ser consagrado ¿en dónde? En el templo. Dile que está a tu lado, ¿ya escuchaste? Seguimos, hermanos, en el templo. Ahora, dice que cuando llegaron al templo iban los 2, porque dice que los padres, habla de quiénes, de los padres. Aquí escuchen bien, otro aspecto importante. La responsabilidad de consagración es de 2. ¿De cuántos? De 2. ¿Quiénes son esos 2? Papá y mamá. Qué bueno que el hermano Ciel aquí está. Qué bueno que su amada esposa, mi hermana Nuria, aquí está. Los 2 en esta hermosa tarde, Dios les hace ¿qué? Responsables de la formación espiritual del niño Isan Osiel. Escuchen, si Isan Osiel, yo no lo deseo, es un ejemplo que voy a colocar, se llegase a perder, Dios va a demandar esa pérdida al papá y a la mamá. Aquí no se vale como Eva o como Adán. Es que la mujer que me diste no me ayuda. No, espérense. Aquí los 2 tienen que trabajar en la formación espiritual del hijo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el hermano Ciel tiene que enseñar a su hijo a amar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios. Pero que la hermana Nuria también tiene que esforzarse. ¿Por qué? Por consagrar a su niño, como en esta ocasión, y ayudarle a servir, a buscar de Dios. Hay papás que han descuidado mucho esto. Hay papás que le dicen al niño, a la niña, hijo, vete al templo, tenga tu ofrenda, vete al templo. Y ellos nunca ¿qué? Nunca van. Papás, escuchen, tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Nunca le digas a tu hijo, ponte a orar. Dile a tu hijo, vamos a orar.
Nunca le digas a tu hijo, vete al templo, dile, vamos al templo. Nunca le digas a tu hijo, lee la Biblia, dile, vamos a leer la Biblia. Predícale con tu ejemplo, porque Dios va a demandar esa responsabilidad. Hay algunos papás que evaden eso y le dicen a su esposa, mi amor, es que mira, yo trabajo en la Ciudad de México, tengo que irme toda la semana y encárgate de los niños. Bueno, está bien, por trabajo, pero regresas un fin de semana. Ay, es que llegué bien cansado, encárgate de los hijos. No, papá, tienes que darle tiempo a tus hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A mí me da mucho gusto cuando veo a familias que se trasladan de su casa al templo, pero ahí va papá, ahí va mamá y ahí van los hijos. Así debe ser. Esa es la familia que Dios desea, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día el enemigo está trabajando fuertemente con la niñez. La niñez está siendo desviada del camino del Señor. Hace poquito, allá donde yo trabajo, me decía una adolescente, ¿qué significa este mensaje? Es que estoy en un grupo de WhatsApp y me mandaron este mensaje y no le entiendo. Y le dije, bueno, ¿me pides que te ayude? Ok. Pero cuando yo me percaté de ese grupo de WhatsApp, de quiénes estaban en ese grupo, la mayoría de los que estaban en ese grupo, porque los conozco, hijos de cristianos. Pero si usted viera qué groserías se mandan entre ellos, si usted viera qué vocabulario tan feo se dicen entre ellos, y son hijos de cristianos. Hermanos, el enemigo quiere acabar con la niñez. Y no solo con la niñez, con todos. Pero ahorita está trabajando fuertemente con la niñez. ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Busque por favor Jueces 2:10. Vea para qué el enemigo está trabajando fuerte con los niños. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Según lo que enseña Jueces 2:10. Vaya por favor a Jueces 2:10. Bendiga a Cristo, Él está aquí. ¿Ya estamos en Jueces 2:10? Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Quiero escucharle. Dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Presta atención a lo siguiente. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice, hermanos? Que no conocía a quién. Ahora escucha, ¿por qué después de Josué y de los que trabajaron al lado de Josué, por qué después de que ellos partieron a la presencia de Dios, por qué la generación que se levantó después de ellos no conocía a Dios, no amaba a Dios, se corrompió, adoraron a los Baales, adoraron a dioses paganos? ¿Por qué? Porque sus padres, escuchen, esa es la respuesta, porque los padres no trabajaron en el papel de la, ayúdenme, de la consagración. Oh, hermanos, esto está poderoso. Escuchen, el pastor no es el responsable de la consagración. El pastor es el responsable de alimentar a la iglesia, es el responsable de interceder por la iglesia, es el responsable de visitar a los hermanos de la iglesia. Pero la consagración de los hijos no es su responsabilidad, esa responsabilidad es de los padres. Y esta generación de padres se preocuparon más por la guerra, por conquistar Canaán, por conquistar la tierra que Dios les había dado, y eso no estaba mal, estaba bien, pero se enfocaron tanto en eso que descuidaron lo más importante, que sus hijos fuesen consagrados, que sus hijos se levantaran como una generación que conociera a Dios. Y la iglesia hoy está en un grave problema. La iglesia está descuidando el papel de la consagración. En las escuelas, hermanos, los alumnos más groseros son los hijos de cristianos. Los más peleoneros son los hijos de cristianos. Los que más están hurtando cosas a los compañeros son hijos de cristianos. Los que más están consumiendo drogas son hijos de cristianos. ¿Qué estamos haciendo los papás? Ay, hermano, yo no me encargo de trabajar para que no le falte nada. Sí, es tu deber. Pero otro de tus deberes es trabajar en el papel de la consagración. Para ir cerrando, dice que Jesús fue día a día enseñado por sus padres. Que la palabra dice que cuando Jesús iba creciendo, crecía en estatura y en sabiduría, y decía que la gracia de Dios era sobre él. Cuán importante es nunca dejar de estar intercediendo por los hijos. Ahora, aquí en esta parte, ya nada más para irme después al libro de 1 de Samuel, dice que fueron los dos que llevaron al niño Jesús al templo. Entonces los dos tienen que trabajar en la consagración. Pero aquí aprendemos algo muy importante, hermanos.
que también los dos tienen la autoridad para disciplinar ¿a quién? Al hijo. Dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Escucha, si tú no pones disciplina en tus hijos, no los amas. Porque un papá que ama a su hijo, lo disciplina. Y antes de llegar a la vara de la corrección, es decir, la varita, un golpe, es bíblico, hermanos. Y cuando haya necesidad, tiene que aplicarse. Antes de llegar a eso, primero voy a dialogar contigo, hijo. Te hago ver con la palabra que estás mal. ¿No quieres entender? Voy a empezar a ponerte sanciones. Te retiro el celular. Hasta que no te comportes, te voy a dar 8 días. Pero en 8 días no te entrego el celular. Pero llega papá, ¿quién te quitó el celular? Pues mi mamá me puso una disciplina. No le hagas caso a tu mamá. Aquí que manda soy yo. Tenga el celular. Error. Si la mamá puso una disciplina, el papá debe respaldar esa disciplina. Si el papá puso una disciplina, la mamá debe respaldar esa disciplina. Que el niño vea que los dos están ¿qué? De acuerdo. Porque si alguien favorece a el niño, es bien inteligente y dice: mi mamá no me quiere, mi papá sí me quiere. Y siempre va a buscar estar ¿con quién? Con papá. Pero cuando el hijo ve que los dos, papá y mamá, aplican disciplina, el hijo no sabe para dónde darle. Y cuando el niño dice: me la cumplieron, me retiraron del celular, no me lo dieron en 8 días, el niño va a entender: o me porto bien, o me porto bien. Porque mis papás aplican ¿qué? Disciplina. A veces a mí me han dicho: hermano Mike, a veces los hermanos allá me dicen: hermano Mike, ¿pero por qué le dio una nalgada a Jeremy? Porque a mí la palabra me autoriza. Y si yo veo que mi hijo cometió algo incorrecto, y si ya hablé con él 2, 3 veces o más y no entiende, hijo, ven para acá. O entiendes, o entiendes. Porque dice la palabra, ya más drásticamente dice: pues que es mejor que entres sin un ojo, o sin una mano, o sin un pie, pero que entres al cielo y que no y no que teniendo todo, te vayas a ¿qué? A perder. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La responsabilidad es de los dos. Así que cuando por ahí tu esposo no quiere cumplir la responsabilidad, invítame a tu casa, hermano. Y vamos a cerrar con la palabra. O al revés, hermano, porque todavía cambiaron las cosas. Al revés, hermano, si la esposa no quiere cumplir, invítame. Y vamos a hablar con la esposa a través de la palabra. Ahora, les dije que iba a cerrar con 1 de Samuel. Vamos ya. Terminamos, por favor. 1 de Samuel, capítulo 1. Ustedes conocen esta bonita historia. Habla de una mujer que consagró a su hijo llamada Ana. El problema de Ana era estéril, no podía concebir. 1 de Samuel 1:10 dice que Ana hizo una oración en Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios. Le pidió a Dios un hijo varón, pero hizo un pacto con Dios, hizo un voto y le dijo: yo dedicaré a Jehová este niño que estoy pidiendo, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Dios la escuchó, sí o no? Sí. Dios la visitó, procreó. Y dice que cuando tenían que ir a Silo, donde estaba el tabernáculo, para ofrecer sacrificios, Ana le dijo a Elcana: mi amor, no voy a poder subir porque yo le hice un compromiso a Dios. Déjame destetar al niño, y cuando el niño sea destetado yo lo voy a llevar, porque a partir de ese momento se va a quedar a servir en el templo de Dios. Dicen los estudiosos de la Biblia que Samuel fue destetado aproximadamente a los 3 años. Otros estudiosos dicen que fueron a los 5 años. Otros estudiosos dicen que fue a los 8 años. Bueno, no vamos a pelearnos con la edad, si fueron 3, 5 u 8 años, pero era un niño. No podía ser 12 años, porque a los 12 años el pueblo judío ya se les consideraba personas adultas, ya mayores de edad. Entonces tuvo que estar antes de los 12 años, independientemente de la edad. ¿Saben qué hizo Ana, hermanos? Cuando Samuel fue destetado, cuando ya no se valía de la leche materna, sino ya del alimento sólido, fue llevado al templo. Y vean qué dijo Ana cuando llegó ahí, en el versículo 28, dijo: yo pues lo consagro, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva Jehová, ¿será de qué, hermanos? De Jehová. Y ahí se quedó ¿qué? El niño. Pero aquí viene lo importante ya para cerrar. Ana no descuidó su responsabilidad, ni Elcana, porque cada año que iban a ofrecer sacrificio, vea qué llevaban para su hijo. Capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Y le hacía su mamá una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio ¿qué? Acostumbrado. Cada año le llevaba esa túnica.
que la palabra lo maneja con el término éfod, y éfod era la túnica o la vestimenta de los sacerdotes. Ana, a mí me impacta porque Ana, desde que Samuel estaba pequeñito, ya lo vestía como un sacerdote, como diciendo: yo sé que mi hijo algún día será un sacerdote de Dios. Papá, ¿qué aprendemos de esto? ¿No te gustaría regalarle a tu hijo una Biblia y que tu hijo todos los días cargue su Biblia y que tú estés viendo a tu hijo: algún día mi hijo será un siervo de Dios, algún día mi hijo será el pastor de San Juan Pablo II? ¿No te gustaría esa bendición? Y ahora escuchen, porque aquí hay un gran detalle. Samuel, bueno, antes les hago una pregunta rápida. ¿Qué tribu Dios había escogido para servir en el templo? Díganlo fuerte. Habían 12 tribus. ¿Qué tribu había escogido Dios para ser los servidores del templo? Los levitas, la tribu de Leví. ¿Y sabían ustedes que nadie más podía ingresar? Solamente los de la tribu de ¿qué? De Leví. Y sorpréndanse, Samuel no pertenecía a la tribu de Leví. Lean Samuel, primera de Samuel 1:1 y díganme de qué tribu era. Primera de Samuel 1:1. A ver, ahí. Estamos cerrando ya, hermanos, ayúdenme. ¿De qué tribu era? A ver, ¿quién lo encuentra? De la tribu de Efraín. Samuel no era de la tribu de Leví, pero su mamá lo consagró y dijo: yo sé que mi hijo no viene de la tribu de Leví, pero yo he consagrado a mi hijo, y yo sé que en la gracia de Dios tomará a mi hijo para ser un siervo para la gloria de su nombre. Ahora, aquí viene una gran bendición. Escuchen papás, aquí viene una gran bendición. Cualquier niño, cualquier joven de esta iglesia puede ser el próximo siervo de Dios. Tal vez del que menos nos estamos imaginando, del que menos estamos pensando. Pero si hay un papá que ha estado consagrando a sus hijos día a día, que ha estado trabajando en el papel de la consagración, papá, Dios te puede sorprender que el próximo líder espiritual de este pueblo, de esta iglesia, sea tu hijo. Pero para eso tenemos que trabajar en el papel de la consagración. Bendecimos al Señor. Cuando yo, hermanos, encontré esto, dije: Dios, gracias, porque tu gracia es tan grande. Porque si fuera un ejemplo, voy a usar un ejemplo, si esto se siguiera aplicando para la iglesia, escuchen, si esto se siguiera aplicando para la iglesia, solamente, como ejemplo, el pastor Martín y sus hijos serían los únicos que pudiesen, ¿qué? Servir. Aquí el hermano Bruno no podría estar. Aquí mi hermano Juan, si estoy bien, hermano, no podría estar. Pero Dios dice: ahora, más que ver un linaje, voy a ver qué hay en su corazón. Y mismo Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús venía de la tribu de Judá. Gloria al Señor. Vean, hermanos, que cuando un padre y una madre trabajan en el papel de la consagración, Dios hace cosas poderosas. Si tú te enfocas en consagrar a tus hijos, en guiarlos correctamente en el camino de Dios, tu hijo puede ser el próximo pastor, tu hijo puede ser el próximo siervo de Dios que predique la palabra, puede ser el próximo ministro de alabanza, puede ser el próximo diácono, puede ser el próximo anciano, puede ser el próximo levita, puede ser el próximo líder de algún departamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y voy a decirte esto y ya estamos terminando. No hay satisfacción más grande de un padre espiritual que ver a su hijo inmerso en las cosas de Dios. Un día yo le pregunté a mi papá: ¿qué es lo que más te alegra de mí? Mi papá me dijo abiertamente: me da mucho gusto que en mis posibilidades te ofrecí una carrera y lo hayas combinado. Me siento muy a gusto, hijo, que seas profesionista, eso me bendice. Pero él me dijo esto porque lo ha entendido y me dijo: pero sabes, lo que a mí más me bendice es verte sirviendo a Dios. Porque sirviendo a Dios vas a llegar a la presencia de Dios. Entonces, papás, yo no te vengo a decir que no sueñes. Escucha, porque esto lo voy a aclarar. Yo no te vengo a decir que no sueñes con que tu hijo sea arquitecto. No, suéñalo y ayúdalo para que tengas un hijo arquitecto, que tengas un hijo abogado, que tengas un hijo contador, que tengas un hijo ingeniero, que tengas un hijo maestro, un hijo médico. Sueña y trabaja por esa bendición. Pero que tu mayor sueño sea que tu
tu hijo sirva a Dios. ¿La gloria al Señor? Y cierro con unos 2-3 pasajes, hermanos. Estamos en 1 Samuel 2:19, regreses al 18. Como Ana se enfocó muy bien en el papel de la consagración, es decir, que pidió para que Dios cumpliera sus propósitos en Samuel, ¿qué pasó en el 18? Dígalo fuerte, hermano. Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba en la presencia de Dios, vestido de un éfod de lino. ¿Ministraba en dónde? En la presencia de Dios. No sé si mi papá se va a acordar de esto y lo voy a comentar como un testimonio, no por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Cuando yo tenía como unos 7-8 años, allá en Peñadorel, era un culto de Navidad, invitaron a un predicador, y como en esta ocasión que me dio mucho gusto escuchar los departamentos, pasamos todos los niños a hacer nuestro acróstico y todo lo que hacíamos en Navidad. Y a mí me tocó recitar un texto que se encuentra en Marcos 10:13, en este contexto, donde dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando yo tomé el micrófono y dije ese texto, el predicador, que todavía no le tocaba predicar, se levantó y fue conmigo y me dijo: préstame el micrófono, hijo. O sea, se salió del protocolo. Cuando tomó el micrófono le dijo a la iglesia, y todavía no estaba predicando en esa ocasión, el predicador dijo: hermanos, perdón porque me paré, perdón porque vine y le quité, bueno, no le quité, le pedí al niño que me permitiera el micrófono, pero ¿saben por qué lo hice? Es que dice, mientras este niño estaba diciendo el texto, dejad a los niños, Dios puso en mi corazón que él va a ser un predicador de Dios. Y dijo: hijo, ¿cómo te llamas? Me preguntó. Miqueas. Hasta nombre de profeta tienes, me dijo. A ver, repite el texto que dijiste. Y yo repetí: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Agarró, hermano, ese predicador, puso sus manos en mi cabeza y me dijo: en el nombre de Jesús, yo creo que lo que Dios me inquietó, Dios lo va a cumplir. En su tiempo, Dios hará que seas un predicador e irás a muchos lugares llevando el evangelio glorioso de Cristo. Pero ¿saben? No solamente fue la palabra profética. ¿Saben por qué Miqueas es lo que es hoy en día? Por la gracia de Dios. Primero, por Dios. Jamás le voy a quitar a Dios en primer lugar. Segundo, porque sus padres trabajaron en el papel de la consagración. Mi papá, mi mamá, que ya están en el cielo, siempre: hijo, vamos a la casa de Dios. Ellos no me decían: ven, no, vamos. Me encaminaron, me compraron mi Biblia. Ya de joven, cuando iba a los cultos de jóvenes, me decían cuando llegaba a la escuela: come, haz tus tareas, no nos ayudes. Fabricábamos almohadas allá en la casa de ustedes. No, hijo, no, tú no, vete a la casa de Dios. A por ellos, pero el trabajo no podían ir, pero nunca fueron un impedimento, hermanos. Y entonces dice que Samuel crecía y ministraba en la presencia de Dios. 26, estamos ya terminando, perdón, hermanos, sé que ya me alargué un poquito. Dice el 26: y el joven Samuel iba, ya no era un niño, ya casi estaba en la etapa joven. Y el joven Samuel iba y era acepto delante de Dios y delante de los hermanos. Eso está poderoso. La gente que rodeaba a Samuel hablaba muy bien de Samuel. O cuando se encontraban con Elcana o con Ana, le decían: Elcana, tienes un hijo intachable. Tu hijo Samuel es un joven, te respeto. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice la gente de tus hijos? Eso nos debe de preocupar y ocupar. ¿Qué dice la gente de mi hijo? ¿Qué dice el maestro de mi hijo? Si el maestro me dice que mi hijo es un grosero, no estoy trabajando en el papel de la consagración. Hermanos, yo me imagino a Ana, a Elcana, sumamente agradecidos con Dios, porque toda la gente hablaba bien ¿de quién? De Samuel. Ahora escuchen, ya casi parte final. Ustedes conocen que los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, le fallaron a Dios. Ya no voy a hablar de sus pecados garrafales que cometían por el tiempo, pero por fallarle a Dios, Dios los desechó del sacerdocio. Y Dios dijo: me levantaré a alguien conforme a mi corazón. ¿Y ese alguien quién fue? Samuel. Ustedes conocen cómo Dios llamó a Samuel. Y voy a terminar con este texto, hermanos. Por favor, vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 3. Y con esto cierro. Fíjense, después de que Dios llamó a Samuel y Samuel vivió conforme al corazón de Dios, ¿qué dice en 1 Samuel 3:19? Lean fuerte conmigo. 1 Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba
con él. Y Dios no permitió caer a tierra ninguna de sus. No era un hombre grosero. 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿No te gustaría que todos al guapo, a lo seco, hablara bien de tu hijo, de tu hija? ¿No te gustaría que todo el municipio de San José del Rincón y sus pueblos hablaran bien de tu hijo, de tu hija? ¿No te gustaría que en todo el estado de México, que en todo el país donde tu hijo pudiese ser conocido, hablaran bien de tu hijo y de tu hija? ¿Pero de quién va a depender, hermanos? De nosotros como papás. Esta criaturita que hoy mis hermanos traen viene sin pecado. Amén. Sin mancha delante de Dios. Este niño se va a empezar a manchar ¿cuándo? Cuando como papás no cumplamos con ese papel de la consagración. Si yo voy a permitir que el mundo tenga influencia en mi hijo, las redes sociales, los medios de comunicación y todo lo que hoy en día está influyendo negativamente sobre mi hijo, sobre mi hija, pues hermanos, voy a perder la grande ¿qué? Bendición. Papás, trabajemos en el papel de la consagración de nuestros hijos. Creo que ya terminaron los niños, ¿verdad, hermano? ¿O todavía no? A ver si hay, pásenlos, porque quiero que los papás oren por su niño. Porque quiero que los papás hoy bendigan a su hijo en el nombre de Jesús. Y que hoy puedan decirle a Dios lo que su corazón desea, lo que su corazón anhela, lo que su corazón añora. Si ustedes quieren ver a su hijo predicando la palabra en pueblos, en ciudades, pídanselo a Dios. Si quieren ver a su hijo ministrando departamentos dentro de la iglesia, pídanselo a Dios. Los que puedan, porque no tenemos mucho espacio, pero por favor los que puedan, salgan de su banco un momentito y véngase con su niño, con su niña. A ver, papás, papá y mamá, porque esto es de dos, acuérdense, esto es de dos. Véngase papá y mamá, tome a sus niños. Si no tienes niños, pero tienes a jóvenes, señoritas, tráete a tu joven, tráete a tu señorita. Y vamos a hacer una oración por ellos aquí. Ellos ya fueron consagrados, ya el siervo de Dios puso sus manos, ya el siervo de Dios vino a cumplir con el mandamiento. Pero miren, Dios nos enseña que como Ana, ese papel de la consagración debemos trabajarlo de manera frecuente. Gloria al Señor. Los que puedan caber aquí adelante, hermanos, vengan. Los que no, miren, ahí sobre la entrada, sobre esta parte central, lo voy a hacer.